Hola amiguitos, bueno, ayer estaba viendo un curso de teología en la lógica del Dios encarnado, ¿cierto? Escrito por Morris, pero yo lo quiero llevar a un, a un estudio que se hace por la Facultad de California de Teología, que se llama el Pentecostalismo Unitario, Visión de las dos mentes, Problemas de la oración de Jesús, ¿cierto? Entonces lo que le quiero mostrar es lo siguiente. Eh, Morris hace a los modalistas unitarios acerca del libro donde dice que la visión de las dos mentes, ¿ya? Es porque David Bernard está ocupando el libro y dice que David Bernard y otros más que Jesús tenía dos mentes, ¿ya? Aunque, mira, dice el pie de página, dice que un crítico anónimo señala que podría considerar ciertas formas de modalismo como, eh, como que, dice, como especie de trinitarismo. Y esto en teología es real porque el modalismo es Trinidad, pues. Entonces aquí tenemos un punto claro de teología, de un libro de teología que explica que el modalismo es trinitario. ¿Ya? El modalismo es trinitario. ¿Ya? Entonces, para que la persona, ¿quién está enseñando la unicidad? Está enseñando Trinidad. Aquí yo marqué algunas cositas. Entonces vamos a seguir mirando qué dice aquí. Morris afirma que según el modalismo, la visión de las dos mentes, Jesús puede orar de manera verdadera humana sin requerir que Jesús y el Padre sean personas numéricamente distintas. El pentecostalismo unitario, bueno, este libro está escrito por un unitario, ¿cierto? Por un unicista del modalismo de la deidad. ¿Ves? Que está el concepto de modalismo está tan ignorado y la gente no conoce la unicidad. David Bernard se declara modalista. ¿Ya? Entonces, ¿qué se está declarando? Trinitario. ¿Ya? Eso es lo que estoy planteando yo. Incluso aquí más abajo, un amigo mío que se llama Jason Dull, ahí está, ¿cierto? Jason Dull. La cita dice, también sugiere que Jason Dull es californiano, es pastor de la Pentecostal Unida y profesor de teología de la Universidad de San Antonio, California, y fue uno de los vicepresidentes de la unicidad, ¿cierto? De la Pentecostal Unida Internacional de Estados Unidos. Y cuando David Bernard, bueno, era presidente, Jason Dull fue como el vicepresidente, ¿ya? Dice, también sugiere que es posible que Jesús tenga dos mentes, o sea, dos personas, ¿ves? Dos conciencias, ¿ves? Como la unicidad se ha ido alianza con la Trinidad, ¿ya? Eso ya pensaba, pero hoy en día la unicidad, casi todos los líderes de la unicidad están pensando en la Trinidad, ¿te das cuenta? Se han pasado al otro lado de... ¿Ves que aquí, porque Morris también, aquí está hablando de Morris utiliza los mentes, el rango de conciencia, ¿cierto? Que Jesús tenga dos mentes, dos niveles de conciencia, o sea, ya estamos hablando de dos personas, ¿cierto? Que Jesús con el Padre son dos personas, ¿cierto? Pero vamos a ir más abajo. Aquí está hablando de David Bernard, ¿cierto? David Bernard como cómo interpreta David Bernard el pentecostalismo unicitario, que David Bernard es el superintendente de la UPC, ¿cierto? Y todas las entrevistas que se le han hecho a David Bernard acerca del tema, pues, ¿cierto? Y David Bernard, mira aquí dice algo, dice que no hay pluralidad de personas distintas, ¿cierto? Pero mira lo que dice aquí, esto es Trinidad. Dice, en referencia a las tres maneras, ¿por qué los unicitarios llaman al Padre y al Hijo hasta tres personas? Dice, la respuesta es que Dios revela como Padre de la creación, Hijo de la redención y Espíritu Santo de la generación. ¿Qué es lo que es eso? Eso es David Bernard, ahí está la cita de David Bernard, eso se llama modalismo de Sabelio, que también es Trinidad. El modalismo de Sabelio es Trinidad, ¿cierto? Porque dice que Dios es Padre de la creación, Hijo de la redención y Espíritu Santo de la regeneración. Eso también se llama, en teología se llama eh, modalismo secuencial, ¿ya? Pero dice, en otras palabras, Dios llega a ser conocido en la humanidad en diferentes momentos de la historia, porque para que tú sepas de teología, el modalismo secuencial enseña que Dios es Padre de la creación, Hijo de la redención y Espíritu Santo de la regeneración, pero los tres en diferentes momentos. Y eso es porque hay una secuencia. Primero, en el Génesis, en el Antiguo Testamento, no existe el Hijo, o sea, está el Dios Padre, después está el Hijo, que es Dios manifestado en carne, y después el Espíritu Santo, nunca los tres juntos. ¿Cómo se llama la religión que enseña que existe el modalismo, que existen donde están los tres juntos, los tres modos, ¿cierto? Se llama Trinidad.
donde están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el principio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en los Evangelios, y hoy en día la Trinidad asegura que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hoy en día operando los tres juntos. No en diferentes momentos de la historia como enseña el modalismo secuencial, pero mira lo que dice que David Bernard dice, es decir, los pentecostales unidos no suelen afirmar que Dios se convierte en Padre en un momento, luego en un... ¿Te das cuenta cómo niega el modalismo? Está enseñando que él es modalista, pero al mismo tiempo dice, no, ya no enseñamos el modalismo, o sea, la unicidad, el modalismo secuencial. Dice que estamos enseñando, mira, dice, es posible que el punto de vista de la unicidad, ¿cierto? De alguna toda forma, Dios, o sea, las manifestaciones ocurren simultáneamente. ¿Y esto cómo se llama en teología? Te dije, se llama modalismo estático. Pasa del modalismo secuencial que está arriba al estático. Y esto, el estático, se llama Trinidad. O sea que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y él lo explica también, pueden estar los tres en el mismo lugar, en el mismo tiempo, ¿cierto? Porque la Trinidad sostiene que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban en el Génesis, ¿cierto? Creando al hombre. Y David Bernard explica David Bernard que el bautismo de Jesús estaban los tres. Solo la manifestación del Espíritu de Dios, también estaba el Hijo, la voz, ¿ves? Entonces él se pasó directamente a la Trinidad. Yo lo sabía esto. Pero aquí vamos a terminar este video enseñándole la página 66, que esto quiero mostrarle. Dice, con respecto a la cristología, David Bernard, estamos viendo el libro de, ¿cómo se llama? Las dos mentes de El Dios manifestado en carne, de Tomás, ¿ya? Dice David Bernard, afirma que la unicidad puede ser verse como compatible con la formulación crítica del Concilio de Calcedonia. Yo le he enseñado mucho a ustedes videos del Concilio de Calcedonia, se creó el 451, ¿cierto? Por Roma, por el Imperio Romano Católico, ecuménico, y donde si tú buscas en Google, tú búscalo en Google y vas a saber que ahí se creó la Trinidad. El 9 o 1 de noviembre del 451, o el 9 de noviembre del 451, se creó en Calcedonia la doctrina de la Trinidad, o sea que Dios manifestado en carne, que el Hijo, Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Y mira lo que dice David Bernard, dice que la unidad puede verse compatible ¿con quién? Con la Trinidad, o sea, Calcedonia. El nombre científico, acuérdate que en esa época, en el siglo IV, no se llamaba Trinidad, se llamaba unión hipostática, doctrina de la unión hipostática, credo de Calcedonia. Y dice que formulación que la unicidad puede verse compatible, o sea que lo ve positivo, que los unicitarios crean en la Trinidad. Es decir, que Cristo tiene dos naturalezas completamente, deidad humana, y, o sea, 100% hombre y 100% Dios, en una sola persona. ¿Ves? Que esto se llama Trinidad. Concilio de Calcedonia, y más abajo los pentecostales unicitarios, aceptar a Cristo, que es una persona con dos naturalezas, que el credo de Calcedonia, que Jesús tiene dos naturalezas, ¿ves? Porque la Trinidad, recuerda que la Trinidad sabía que había un Dios Padre y un Dios Espíritu Santo, pues nadie lo puede negar, pero en el credo de Calcedonia convierten a Jesús en Dios. ¿Para qué? Para que los tres de la Trinidad, las tres manifestaciones, sean deidades, pues. Y David Bernard dice que los unicitarios creen lo mismo. O sea, abandonaron la unicidad, los pentecostales universitarios tienen el puro nombre, ¿cierto? Personas con dos naturalezas, ¿ya? Entonces, esto se llama doctrina de la Trinidad. Como tal, los pentecostales buscan evitar el apolonarianismo. El apolonarianismo son las personas que creen que hoy en día, yo dije por ahí que muchos unicistas, muchos creen que el Padre y el Hijo son el mismo ser. Y eso es lo que sostenía Apolonio, que el Padre y el Hijo son el mismo ser, ¿ya? Incluso David Bernard, esta persona que está, este engañador, también es apolonarianismo. También cree en apolinearismo, que el Padre y el Hijo son el mismo ser. ¿Ya? David Bernard lo ha declarado muchas veces. ¿Ves? Entonces los pentecostales de David Bernard, ¿ves? Que está diciendo que él cree en el concilio, el credo de Calcedonia. O sea que es trinitario, mi amigo. Trinitario. ¿Ya? Gracias.